Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo está la iglesia Generación de Fuego? Y en victoria, ¿verdad? Bueno, primeramente darle la bienvenida a las personas que nos visitan. La verdad es de suma bendición el tenerlos por acá, esperando en el Señor que sea la primera de muchas, ¿verdad? Vamos a recibirlo siempre con ese abrazo fraternal que el Padre Celestial siempre nos da. Y bueno, iniciamos lo que es el mensaje de esta noche. Espero que todos hayan traído su Biblia o si no lo que es descargada en lo que es el celular. El mensaje de esta noche tiene por título, ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Y antes de entrar en el mensaje, quiero hacer primeramente una oración. El pedirle al Señor a través de su Espíritu, que sea el que tome el control de la mente de cada uno de ustedes, su corazón, que sea el Señor tomándome como esa vasija que soy delante de Él y que Él hable a través de mí en esta noche. Que la palabra que va a salir de mi boca sea de edificación, de exhortación para la vida de ustedes y que próximamente den fruto, como dice la palabra, porque ustedes tienen un corazón dispuesto en esta noche a recibir del Señor lo que Él tiene para mí también y para ustedes, porque también trabajó en mí. Quiero leerles segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, leo la palabra en el nombre de Jesucristo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Creo que a todos nos ha costado o hemos pasado por la etapa que nos cuesta mucho el orar, el sacrificar minutos, horas, llámese de día, de noche o de madrugada. Creo que todos hemos pasado por diferentes etapas, porque hay etapas que nosotros pasamos en lo que es la oración, pero muchas veces se nos dificulta y no entendemos por qué. La oración es tener esa comunión íntima con el Padre, ese acceso que nosotros podemos tener. Pero, ¿saben? Hay 4 razones por las cuales nos es difícil orar. Muchas veces no entendemos. Y hoy vamos a comenzar a ver 4 aspectos que muchas veces nos es difícil a la hora de tener esa comunión con el Padre. Y la primera de ellas es, porque mi carne es débil. Mi carne, este estuche, donde mora nuestro Espíritu Santo. ¿Y cuántos dicen amén que tienen el Espíritu Santo? Y vamos conmigo a la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y leo para ustedes en el nombre de Jesucristo. Les dijo, este fue Jesús a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El espíritu siempre va a estar dispuesto a tener esa comunión, esa intimidad, hablar con el Padre. Pero esta carne que tenemos aquí es débil. O sea, es la naturaleza del ser humano, el cual siempre que nos va a pedir que la carne, el alimento, el beber, el ver televisión, el hacer las cosas que a nosotros nos gusta, algo que nos emociona, y se quiere apartar siempre de las cosas del Señor, o sea, lo espiritual. Y lo vemos a la hora de levantarse. Muchas veces a la hora de levantarnos, nosotros abrimos nuestros ojos y muchas veces lo que hacemos primero es ir a correr, a ver el celular.
qué mensaje tenemos. Eso es lo que hacemos muchas veces. Ver cómo está el chat, qué mensajes tenemos, ver redes sociales y nos olvidamos de agradecerle al Señor. Y creo que a todos nos ha pasado en un momento determinado. Pero es parte del aprendizaje de lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Y quiero decirles que hay tipos de personas en la vida. Y uno de ellos es un grupo carnal. Los carnales que están en la carne viven dominados por ella. Y eso está en la palabra en Romanos, para los que llevan nota. Capítulo 8, versículos del 5 al 9. Y leo para ustedes. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La mente carnal conduce a la muerte. La espiritual es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Vemos lo fuerte que es la palabra del Señor. Son personas que van a estar solamente con los deseos de la carne. No les interesa las cosas espirituales. Y vemos otro tipo de persona. Y yo los quise nombrar de esta manera, los nazis, que viven amargados con su carne. Ven la vida cristiana como una dictadura. Sirven al Señor por miedo. Creo que hemos llegado a pasar, porque yo le puedo decir por testimonio que el Señor me habló mucho de esto y ha trabajado mucho en mí en esto, porque yo he aprendido a pasar ese tipo de etapas. Al que yo estuve viviendo en la carne, por eso lo estoy poniendo ahí. Al que fui ese estilo nazi, que veía la vida cristiana como una dictadura y lo hacía por miedo. Lo hacía por miedo. Que servía al Señor era por miedo. Que era por el motivo, por el juicio de Dios. Pero que por la gracia de Dios es importante tener temor de Dios, respeto, pero recordar que Él es amor. Debemos disciplinar la carne para agradar a Dios. Y nos cuesta mucho el disciplinar la carne. Nos cuesta mucho el someter, el morir a los deseos de la carne, a lo que yo quiera y no a lo que el Señor quiera. Porque todos queremos hacer los deseos de la carne. Todos queremos el ir a desayunar un pinto, huevo, plátano, o un queso, un pancito tostado, un café, un agua dulce o un chocolate, que el ayunar, que el apartar un tiempo para el Señor en alguna necesidad que estoy pasando. Y nos cuesta. Y no vemos que el alimentarse espiritualmente es mejor, que nos va a acercar al Señor, que Él va a derramar una unción sobre ti. Es sobre ti que Él va a derramar, porque tú estás haciendo una ofrenda para Él. El problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos que somos una ofrenda para el Señor cuando oramos. Se nos olvida eso. Otro tipo de personas, los reprimidos, son los que se esconden. Y usted los ve oprimidos. Son los que quieren
vivir una vida diferente, pero no pueden vivirla. Por ejemplo, son los que vienen a la iglesia, pero es porque me toca. Son los que quieren servir a la iglesia, pero es porque me toca. Quiero orar, pero es porque me toca. Quiero leer la Biblia, es porque me toca. Y en algún momento hemos pasado por eso en nuestra vida. Que hacemos las cosas porque me toca, por una obligación. Pero no quiero pagar un precio. Muchas veces quiero poner a orar a una persona para mi circunstancia, porque no quiero asumir esa responsabilidad. Y se la quiero dejar a otro, porque a la otra persona sí le toca, pero a mí no me toca. Ese sentido no es el sentido espiritual de la vida cristiana. Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo primero es amarlo a Él, porque si lo hacemos las cosas es por amor, no por obligación. La vida cristiana es un deleite, no es un porque me toca. No oro porque me toca, sino porque es un deleite para mi vida y me acerco más al Padre Celestial. Hemos pasado en algún momento por esa etapa de que oro porque me está pasando una circunstancia porque me toca. Y no lo vemos como un deleite. No lo vemos como voy a hablar con el que dio la vida por mí, el que murió en esa cruz, el que ya pasó por lo que yo estoy pasando. Y yo solamente le quiero recordar a Él lo que Él ya hizo por mí. Muchas veces se nos olvida eso y no entendemos lo fundamental, lo que es el orar, el poder que hay en la oración. Pero no solamente cosas malas hay, sino también hay un grupo, que es el cual, y declaro que son los siervos de hoy acá en día, en esta iglesia. Y yo lo quise nombrar el grupo de los conquistadores, porque creo que hemos pasado ya por eso, por esas etapas, y hemos llegado a ser esos conquistadores. Son aquellos que disciplinan la carne y le enseñan a deleitarse en Dios. Hoy una iglesia se unió y vieron lo que hace el Señor, derramar su gloria, su poder, su espíritu, su unción. Y eso no pasa cuando una persona no ha llegado a disciplinar la carne. Hay una disposición espiritual, o sea, dejan de lado las cosas carnales. Su mente y su corazón están conectadas con el espíritu y ven el mover, ven el gozo. Se emocionan en el espíritu, pero no es una emoción del alma, sino de un gozo que solamente el Señor lo da, porque están en paz. Y esa paz solamente el Señor la da, el mundo no la da. Claro ejemplo, David enseñó a agradar a Dios con su carne. Vemos a David que enseñó a nosotros hoy en día que podemos agradar al Señor al someter esta carne. Y está en su palabra en Salmo 40, versículos 6 y 8, para que tomen nota. Y leo para ustedes: sacrificio y presente no quisiste, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Vea la importancia cuando yo voy a orar. Y dice David,
Sabemos que Jesucristo ya hizo el sacrificio, pero tú estás haciendo un sacrificio. Tú estás haciendo esa ofrenda. Entendemos que el sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda para el Señor, para la paga de los pecados. Es lo que el Señor le quiere decir hoy esta noche al pueblo. Cuando tú vas a orar, no solamente voy a hablar, a tener intimidad con el Señor, sino que yo estoy siendo ese sacrificio, esa ofrenda para el Señor. Y que yo soy ese hijo el cual el Señor está esperando esa oración. Y tengo ese acceso. Y que el Señor te va a abrir los oídos espirituales, siervo, siervas. No solamente estos que logran escuchar lo que yo estoy diciendo, sino lo que el Señor quiere decirte. Y que Él está escribiendo en el libro de la vida de cada uno de ustedes. Porque cada uno de nosotros lleva un libro. Y lo dice la palabra. Cada uno de nosotros estamos escribiendo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial? Le comentamos cuál es nuestra necesidad y por lo que estamos pasando y que nos dé las fuerzas necesarias a lo que está aconteciendo en nuestras vidas. La carne nuestra es de hábitos. La podemos enseñar a orar todos los días y disciplinar espiritualmente. Porque cuando disciplinamos la carne al Espíritu, aprende a obedecer al Espíritu Santo en todo momento. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Es lo que mora en ti. Y muchas veces nosotros no queremos entender eso, o se nos olvida, o lo que el enemigo quiere meternos a nosotros. Porque eso pasa. Los conquistadores han sujetado la carne y le dan prioridades en agradar a Dios antes que otras cosas. Esos son los conquistadores. Esta es la iglesia que se está apoderando de la palabra del Señor cuando la escucha y la pone por obra. Y que se han parado en la brecha, que han aprendido a someter esta carne en ayuno y oración y han visto el mover cuando el Señor ha hablado. No es porque solamente mi persona está hablando hoy, sino porque mi esposa ha hablado a ustedes. Segundo aspecto, porque hay fuerzas espirituales que se mueven sobre mi oración. Eso es algo que está aconteciendo y más en estos días, el mover espiritual. Todos hemos escuchado y lo hemos leído en algún momento. Está en la palabra en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Contra eso nosotros tenemos que estar luchando, no solamente con una persona que usted ve en carne y hueso, sino es lo que mora en cada persona. Llámese un demonio, un principado, una legión, una potestad que se está imponiendo a tu oración. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que esa oración llegue delante de la presencia del Señor. Porque Satanás conoce el poder de la oración. Satanás sabe que un hombre o una mujer lo puede derrotar. Porque ya él lo ha experimentado. Y lo seguirá experimentando con la iglesia. Porque no tiene un nombre chiquitito, tiene un nombre muy poderoso. Generación de fuego. O sea, los siervos están encendidos, como dice la palabra, están calientes, están en el espíritu, están discerniendo el mover espiritual. ¿Por qué? Porque son hombres
y mujeres que cuando hacen esa oración, Satanás tiembla de miedo. Porque Satanás sabe que se puede levantar un Moisés, una Sara o una Esther en la iglesia. Satanás ya lo vivió con Moisés en el Mar Rojo. Satanás ya perdió una batalla cuando Moisés oró. El faraón, sus caballos, el ejército, todo fue destruido. Satanás también sufrió cuando Elías clamó, hizo descender fuego del cielo. Un hombre hizo descender fuego del cielo. ¿Por qué un hombre o una mujer no lo va a hacer de esta congregación? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Tienen el poder, tienen el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes. Y sabes algo, iglesia, cuando tú comienzas a experimentar y tú comienzas a amar lo sobrenatural del Señor, tú lo pasas pidiendo todos los días. Elías experimentó el poder del Señor. Esa experiencia del fuego, él la amaba. Y él siempre que oraba, él clamaba por un fuego, tanto interior como visible. El destruir. Algo estaba en contra del Señor, él pedía el fuego de una vez que lo consumiera. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que podemos hacer lo mismo con nuestra oración. Pero es algo que el enemigo quiere que nosotros no accionemos, pero el cual hay que también pagar un precio. Porque es un precio que hay que pagar, hay que someterse a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se le va a oponer a uno. Pero hay que entender algo. Jesucristo nos dio la victoria en esa cruz. Y Jesucristo también oró al Padre. Y Satanás fue vencido. Vemos el poder de la oración. Entre más tú ores, más tú te llenas. Más se extiende el reino a tu favor. Pero Satanás no quiere que nosotros estemos orando, que no estemos ayunando, que estemos en la vida light. Oro por salir del paso porque me toca. Leo la Biblia porque me toca para salir del paso. Pero si entendemos a deleitarnos en Él, vamos a ver lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere personas light. Él quiere personas que sean violentas, que se esfuercen, que tengan ese encuentro sobrenatural. Por eso cuando nosotros comenzamos a tener cosas sobrenaturales, a nosotros no nos tienen que decir las cosas, porque ya las estamos viviendo y sabemos y entendemos que hay que pagar un precio, que hay que meterse en intimidad. Y no se llama el sacar 30 minutos, una hora con el Señor. Se lleva horas, se lleva sacrificio. Pero hay que entender algo, que cuando el Señor le dice a usted, yo quiero hacer la voluntad en ti, como he hecho en mí, Él te priva de muchas libertades. Y Él lo ha hecho conmigo. El cuerpo que tengo, todos dicen, sí, es que va al gimnasio y saca tiempo. Claro que sí. Pero el Señor me ha enseñado que yo tengo que sacrificar tiempo para Él y no para mí. Señor me ha dicho, está sacando mucho tiempo en el gimnasio, está sacando mucho tiempo para estar en redes sociales, está sacando mucho tiempo para ir a actividades que son de mi carne. Él me da la libertad. Pero hijo mío, te estás apartando de la presencia mía. Yo quiero llenarte, yo quiero usarte, pero ¿cómo voy a dar algo yo si no me expongo, si no someto esta carne? Que lo que quiere es ir al gimnasio, lo que quiere es estar en redes sociales, lo que quiere es ir a jugar bola, pero no saco tiempo para estar en intimidad y leer la palabra, lo que el Señor tiene. Yo no puedo darle nada a nadie.
que me pida. Yo doy lo que el Señor me ha dado, pero yo tengo que someterme. Ese sometimiento es al Señor. Es para yo ver los peligros que Satanás quiere en contra de mi vida, de mi familia y de mi iglesia. Y estoy sacrificando mi tiempo porque quiero ver la victoria para mi vida, para mi hogar y para mi iglesia, para cada uno de ustedes, siervos, pelearlos. Porque es lo que el Señor me ha demandado, pelear la batalla por cada uno de ustedes en oración. Y necesito apartarme de las cosas de este mundo, pero muchas veces a nosotros nos cuesta entender eso. Porque no queremos pagar un precio. Pero cuando comenzamos a pagar ese precio al morir a la carne y que sea el Espíritu que me direccione, comienzo a dar testimonio, comienzo a profetizar en el nombre de Jesucristo para los siervos y comienzo a ver testimonios de lo que el Señor está haciendo. Pero si yo no me someto a Él, ¿cómo voy a verlo? ¿Cómo voy a entender lo que el Señor quiere si yo no estoy pagando un precio? Si me olvido que Jesucristo ya pagó el precio por mí, tiene la victoria, pero yo no voy a los pies de Jesucristo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Satanás te maneja en tres maneras para que tú no ores. Te oprime. Lo vemos a la hora de levantarse. Te da un sueño increíble. Has dormido 8 horas. 10 horas, 12 horas y tienes un sueño como si no has dormido ni una hora. El enemigo metiendo presión te distrae con lo más mínimo. Sonó el celular, llamó el vecino, va pasando el panadero, los perros laten, las gallinas comienzan a cacaraquear, se agarró el perro y el gato y adiós la oración. El enemigo se mete en todo porque sabes que lo que vas a hacer lo va a derrotar a él. El poder de la oración. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo se opone a las oraciones y lo vemos simple en un testimonio del siervo Daniel. Y lo vemos, Daniel oraba 3 veces al día. Ya era disciplinado el hombre. 3 veces al día, pero nos queda claro qué es lo que se va a oponer y lo podemos leer en Daniel 10, versículos del 12 al 13. Y siguió diciendo: Daniel, no temas, desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas no he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. Muchas veces nuestras oraciones son escuchadas al inicio, al instante. ¿Pero qué? Hay una oposición. Porque no solamente el Señor va a escuchar la oración que tú estás haciendo, el clamor, que tu corazón se está humillando, se está abriendo para el Señor, sino que Satanás no quiere que esa respuesta llegue para tu vida. ¿Por qué? Porque eso va a accionar algo más en ti llamado fe. La fe es lo que tú vas a comenzar a ver en lo sobrenatural, a creer más en un Dios, a ver el poder de la oración, que es como ese fuego que sube. Es lo que tú haces cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú doblas tus rodillas. Tú estás provocando el reino de Dios. Y Satanás sabe que cuando un pueblo se une en oración, algo va a suceder. Él dice: ay, papá, tengo que prepararme para lo que ha de venir. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo se prepara también. ¿Por qué? Porque sabe que le va a llover. Y no es agua, es fuego lo que le va a llover. Y lo dice su palabra. Fuego lo que le va a caer a él. Y derrotado está.
el enemigo. Hay que pedirles, hermanos, al Señor ese discernimiento para poder pasar orando constantemente. Apasionarnos cada día más. Que la oración sea como nosotros hablamos constantemente con una persona, llámese un familiar, llámese la esposa, el hijo. Porque Él espera siempre nuestra oración. Hay algo también que mi esposa ya tocó y es confirmándome. Algo que muchas veces nuestras oraciones también no son contestadas. Y es porque mi relación con Dios está fracturada. ¿Y cómo mi relación con Dios está fracturada? Porque nos sentimos culpables de que hemos fallado a Dios en algún momento. Pero ¿qué debemos de hacer? Orar al Padre. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Señor quiere más intimidad, más fidelidad de sus hijos. Tú quieres que una oración, un anhelo de tu corazón se conteste. Métete en tu lugar secreto y comienza a pelear, comienza a batallar, porque tienes que batallar para ver esa respuesta. Y vas a disfrutar esa batalla porque vas a ver la victoria. Y solo tú vas a saber lo que costó obtenerla. Solo tú. Pero hay que pararse en la brecha. Hay que aferrarse de la palabra. Hay que escudriñar aún más las escrituras. Algo muy importante. La oración no es para los perfectos. Es la herramienta de sanidad para los enfermos. Es donde más nosotros tenemos que pedirle muchas veces al Señor. Cuando nos sentimos mal. Cuando estamos pasando un proceso. Cuando estas fuerzas naturales en esta carne, en este estuche, ya no pueden más. Es ahí donde viene lo sobrenatural. Es ahí donde usted comienza a ver el mover del Señor. Es ahí donde usted comienza a entender que no es usted el que está hablando, es el Espíritu Santo que está hablando y el que está haciendo. Es ahí donde el propósito del Señor se está cumpliendo en su vida. Pero hay que orar. Hay que humillarnos. Hay que disciplinarnos más para ver la gloria de Dios. Cuarto y último aspecto importante. Porque tengo situaciones con otras personas sin resolver. Algo importante que el Señor quiere. Si yo tengo algo que resolver con una persona, vamos a resolverlo. Y algo que el enemigo también ha querido tratar es el destruir los matrimonios. Y me dio un versículo para tal cosa. Y está en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque el enemigo se mete en todo, porque quiere destruir lo que el Señor ya diseñó. Y Él no lo quiere ver completo. Dice la palabra, de igual modo, vosotros, maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratadlas con respeto, como a la compañera más frágil, heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Lo dice la palabra del Señor. Y creo que el Señor le habla a uno. La princesa sabe que yo la molesto mucho, pero tratamos de tener un diálogo siempre constante.
que si yo le falto a ella, no solamente a ella, le estoy faltando a Dios. Porque yo hice un voto con ella y con Dios. No solamente estoy agrediéndola a ella, rompiéndola a ella, sino estoy rompiendo el vínculo que yo tengo con Dios. Y el enemigo se aprovecha porque va a comenzar a destruir un hogar. Y si el hogar se destruye, el propósito se destruye por completo. Todos los hijos, hijas o los miembros de esa casa se van a dispersar por no resolver una falta de nosotros, que muchas veces nuestro orgullo no nos permite. Y es donde también usted aprende en la oración a morir al orgullo, porque vas a ser una persona espiritual y vas a comenzar a discernir las cosas de lo que el enemigo te quiere traer. Pero no solamente situación de casa, sino situación de vecinos, situación de familia. Si tenemos algo inconcluso con un miembro, debemos de pedir perdón, el reconocer que fallamos. Esto no te va a quitar nada al hombre, lo que es la hombría, no. Te va a aprender a ser humilde, a ser como Jesucristo. Y no solamente el hombre, sino también la mujer. Debemos de someter y disciplinar la carne para ir finalizando. Y está en la palabra en Gálatas, capítulo 5, versículos 24 y 25, siervos. Leo para ustedes. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Debemos de entender que somos una ofrenda agradable delante del Señor cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a abrir nuestro corazón. Él lo sabe todo y Él es el Dios de lo imposible, porque tú le pones límite al Señor muchas veces de que el Señor no puede hacer muchas cosas. No, el Señor lo puede hacer todo en un instante, en una orden, Él lo puede hacer. Pero Él te quiere preparar a ti en procesos para que tú alcances un nivel espiritual mayor y la estatura del varón perfecto que es necesario. Pero debes de aprender a someter esta carne y a disciplinarla en oración, en ayuno, a leer la palabra aún más para que adquieras ese conocimiento, esa sabiduría. Y ese entendimiento se te va a abrir a través de la palabra. Porque el Espíritu es el que te va a guiar a ti siempre a que tomes decisiones sabias y prudentes en todo lo que emprendas. Le pido a los ministros que por favor pasen. Porque hoy el Señor quiere decirles que Él ya pagó un precio muy grande en la cruz. Y Él derrama todos los días sobre nuestras vidas su gracia y su misericordia. Y que no importa si le fallamos a Él. No importa. Él está ahí, esperando que tú como hijo o hija llegues a los pies de Él y le digas, papá, te pido perdón porque te he fallado. Ya tú lo sabes, pero vengo delante de ti para que tú me limpies y me perdones y pueda iniciar nuevamente una relación. Porque eso se llama tener una relación con el Señor. Muy íntima. El Señor no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Y entre más tú
hables con Él, más el Señor va a hablarle a tu vida. Más cosas vas a pasar en las cosas de Él en el mundo espiritual. Tus oraciones van a ser contestadas, sí, en su momento. ¿Lleva tiempo? Claro que sí. Pero el problema es que nosotros desistimos en las oraciones. Debemos de mantenernos firmes en estar orando y clamándole al Señor. Si una oración no ha sido contestada es porque algo de lo que hoy aprendimos se está imponiendo. ¿Qué estoy fallando? ¿Es algo el enemigo, que el enemigo no quiere que esa bendición llegue a mi vida? ¿Es algo que yo estoy fallando? ¿No estoy orando lo necesario? ¿No estoy ayunando? ¿No estoy sometiendo mi carne? ¿Me falta perdonar a una persona por el cual hay algo ahí que no me deja que esa oración llegue? Y es algo que también el Señor quiere, porque tal vez es algo que nosotros hemos dejado de hacer muchas veces, el orar. El sacar ese tiempo para agradecerle al Señor. Por un día, sea bueno, sea malo, es un día que el Señor nos regaló. Y si estamos respirando es por la gracia y misericordia de Él. Porque hoy el Señor le quiere decir, es que nos está dando una oportunidad de estar bien con Él. Porque nosotros no sabemos en este momento si vayamos a ir a casa y Él nos llame a nosotros. Nosotros no sabemos, hermanos. Y muchas personas van a decir, tengo miedo a eso. ¿Por qué vas a tener miedo? Si tienes miedo es que estás mal. Pero si el Señor me llama es porque es el tiempo y yo me voy con Él porque tengo esa paz, porque sé que lo que hice fue adorarlo a Él. Fue esa ofrenda agradable para Él, entonces puedo irme en paz. Pero si usted siente ese nervio de que si Él me llama, ¿a dónde iré? Ese es el tiempo para que tú le digas, papá, perdóname, porque te he fallado. Y Él está esperando. Muchas veces nosotros decimos, pero es que no lo vemos. La fe. Por eso se trata la fe. No lo veo, pero Él está aquí. Él está aquí. ¿Y qué pasa, iglesia, si el Señor se manifiesta? Vamos a ir a correr ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Si Él está aquí, lo puedo sentir. Él está aquí en medio de nosotros. Y Él está siempre cuando nosotros oramos en el cuarto, en la sala, en el baño, en el lugar íntimo que tú tienes. Él está ahí siempre. A donde vayas, Él siempre va a estar. Él siempre va a estar ahí escuchando lo que tú le digas, lo que tú hagas. Y Él está anotando siempre lo que tú le digas al Señor. Él es un caballero. Y Él está siempre tocando la puerta de nuestros corazones muchas veces.